Reddit pregunta: ¿cuál es la historia real más oscura y escalofriante que casi nadie conoce? La mayoría conoce el experimento MK Ultra y sabe que la CIA realizó pruebas cuestionables con adultos, pero muy poca gente habla de lo que ocurrió en el llamado Subproject 68. Lo que hicieron ahí parece sacado directamente de una película de terror psicológico. La CIA financió al psiquiatra Dr. Edwin Cameron, quien trabajaba en la Universidad McGill. Su objetivo era desarrollar un método de programación, borrar por completo la mente de una persona para luego reconstruirla desde cero. Para eso, eligió pacientes extremadamente vulnerables, incluidos niños y adolescentes que originalmente habían acudido al hospital por problemas relativamente comunes, como ansiedad, depresión o estrés emocional. A varios de estos pacientes los sometieron a comas inducidos con sustancias durante semanas e incluso meses. Mientras permanecían inconscientes o químicamente paralizados, recibían sesiones de electroshock muchísimo más intensas de lo que normalmente se consideraba seguro en esa época. Después venía la llamada reprogramación. Les colocaban audífonos o altavoces cerca de la cabeza y reproducían mensajes grabados en bucle durante casi todo el día. Algunas frases eran repetidas cientos de miles de veces con las ideas de alterar el comportamiento y reconstruir la personalidad del paciente desde cero. Las consecuencias fueron devastadoras. Los sobrevivientes no se convirtieron en agentes secretos ni en supersoldados. Muchos quedaron con daños psicológicos permanentes. Algunos olvidaron por completo quiénes eran sus familiares, perdieron recuerdos fundamentales de su vida y tuvieron que volver a aprender tareas básicas como hablar, caminar o alimentarse solos. Lo más inquietante es que Cameron no era visto inicialmente como un villano dentro del ámbito médico. De hecho, fue una figura importante en la psiquiatría moderna. Fue llamado McGill por el reconocido neurocirujano Dr. Wilhelm Perfield, famoso por sus investigaciones sobre el cerebro humano. Cameron también impuso avances importantes como la terapia diurna, que permitía tratar pacientes psiquiátricos sin necesidad de mantenerlos internados permanentemente, algo revolucionario para la época. Su obsesión con la reprogramación surgió después de observar los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. Cameron temía que ideologías extremistas pudieran reaparecer y creía que quizá era posible reiniciar la mente humana hacia un estado más puro o menos violento. También sostenía ideas bastante perturbadoras, como pensar que ciertas enfermedades mentales podían ser contagiosas. Incluso existe evidencia de que Cameron quizá no sabía completamente que su investigación estaba siendo financiada y manipulada por la CIA. Aún así, la agencia influyó silenciosamente en las direcciones de sus experimentos mediante el control de financiamiento y la aprobación del proyecto. Hasta el día de hoy, muchos consideran este caso como uno de los episodios más oscuros y aterradores relacionados con experimentos humanos realizados durante la Guerra Fría. La historia de Carl Stanzler en los años 30. Él era un técnico de radiología en Florida que se obsesionó con una paciente joven, Elena de Hoyos. Después de que ella murió de tuberculosis, Stanzler desenterró su cadáver. Vivió con el cuerpo de ella durante 7 años. Mientras se descomponía, le sostuvo los huesos con alambre de piano, le reemplazó los ojos por vidrio y le cubrió la piel con seda empapada en cera. Incluso dormía todas las noches en la misma cama con ella. Cuando por fin lo atraparon en 1940, quedó completamente en libertad porque ya había vencido el plazo de prescripción del crimen. Y parte del problema era que no tenían el lado criminal a su favor para poder arrestarlo. Era como solo mover un cuerpo y profanar un cadáver. En ese entonces no había un montón de reglas sobre cadáveres. No solo se metió a la cama con ella mientras se descomponía, sino que ahora creen que tuvo relaciones íntimas por medio de un tubo implantado en su parte íntima. También lo vieron bailando con el cadáver, y en un punto llegaron a encontrarlo completamente lúcido de la mente. Uno de los episodios más extraños y oscuros de la historia medieval fue el caso de un papa que ordenó desenterrar el cadáver de su predecesor para llevarlo a juicio por herejía. Sí, literalmente juzgaron a un cadáver. El papa muerto era Papa Formoso, mientras quien organizó el juicio fue el Papa Esteban VI. El evento pasó a la historia como el Sínodo del Cadáver.
Sacaron el cuerpo de Formoso de su tumba, lo vistieron con las ropas papales y lo sentaron en un tribunal para ser interrogado públicamente. Incluso le asignaron a un diácono para responder en nombre del cadáver. Aunque hoy suene completamente absurdo, en realidad era una jugada política dentro de una lucha de poder enorme. Formoso había apoyado una facción rival, y Esteban VI necesitaba desacreditarlo para invalidar sus decisiones, sus nombramientos y, sobre todo, el respaldo político que había dado a ciertos gobernantes. En aquella época, la autoridad religiosa y el poder político estaban profundamente conectados. Declarar que Formoso había sido ilegítimo equivalía a decir que Dios no estaba del lado de sus aliados, sino del lado de Esteban VI y de la dinastía que él apoyaba. El juicio tenía un peso simbólico gigantesco para la sociedad medieval, mucho más del que nos resulta fácil imaginar hoy. Y esa no fue la única historia extraña relacionada con los papas medievales. También está el caso del Papa Celestino V, probablemente uno de los pocos hombres en la historia que se convirtió en papa sin querer realmente el cargo. Después de casi 2 años sin que el colegio de cardenales pudiera ponerse de acuerdo para elegir un nuevo pontífice, Celestino, que vivía ermitaño, envió una carta diciendo que la demora era peligrosa y que debían elegir a alguien cuanto antes. La respuesta básicamente fue: perfecto, entonces serás tú. Lo sacaron de su cueva, lo llevaron a Roma y lo coronaron papa, pese a que claramente no estaba preparado para el juego político brutal del Vaticano medieval. Agobiado por la presión y el caos, terminó renunciando apenas 5 meses y 8 días después de asumir. Su mayor legado fue establecer oficialmente que un papa podía renunciar al cargo, algo extremadamente raro incluso hoy. Pero la historia tampoco terminó bien para él. El siguiente pontífice, Papa Bonifacio IX, temía que alguien pudiera usar Celestino como figura política o incluso intentar devolverlo al trono papal. Por eso ordenó el encierro de él. Aún así, no fue exactamente una prisión tipo mazmorra medieval llena de cadáveres y torturas. Más bien, Celestino pasó sus últimos meses recluido en un castillo bajo vigilancia constante y acompañado de asistentes. Murió alrededor de los 81 años, una edad sorprendentemente avanzada para la época. Estas historias parecen inventadas, pero muestran hasta qué punto la política, la religión y las luchas de poder podrían mezclarse de forma realmente surrealista durante la Edad Media. Una de Chile, de donde yo nací, era Ingrid Oldenrock. Era un oficial de la DINA, básicamente la policía secreta del régimen fascista de Pinochet en Chile, que dirigía la secreta Canine Disciplinary Unit, un programa en el que usaban perros para torturar a los disidentes en prisiones secretas, con el fin de aterrorizar a quienes se oponían al régimen. Su perro, Volodía, era ampliamente considerado como el mejor perro de tortura del país. ¿Y qué tal el secuestro del autobús de Chopchilla de 1976? Fue noticia grande en ese momento, pero no es algo que yo vea mencionado seguido. En julio de 1976, en Chopchilla, California, 3 secuestradores armados obligaron a 26 niños de primaria y a su chofer a meterse en un tráiler de 8 minutos por 16 minutos, enterrado a 12 pies bajo tierra en una cantera de roca de Livermore. Pasaron 16 horas ahí hasta que lograron escapar. Los 3 secuestradores ya han quedado en libertad condicional. Una vez, mi tío estaba en un bar tomando algo cuando empezó a hablar con un desconocido. Después lo describió como un tipo súper buena onda. Con el tiempo volvieron a cruzarse varias veces en el mismo bar. Se sentaban a beber, charlar de cualquier cosa y pasar el rato como conocidos normales. Pero, de un momento a otro, el tipo dejó de aparecer. No recuerdo cuánto tiempo pasó después, pero a mi tío le llegó una citación para servicio de jurado. Se presentó pensando que sería un caso cualquiera, hasta que vio el nombre del acusado. Era Derek Todd Lee, el mismo hombre con el que había compartido tragos y conversaciones casuales en aquel bar. Obviamente, lo retiraron del jurado casi de inmediato por conflicto de interés, pero la idea de haber convivido tan tranquilamente con un asesino en serie lo dejó completamente perturbado. Años después escuché otra historia relacionada con él. Para un proyecto escolar, hice un pequeño documental sobre el tiempo que mi abuela vivió en Angola cuando era niña. Gracias a eso, nos permitieron recorrer la prisión estatal de Angola, incluso caminar por el corredor de la muerte.
mientras pasábamos por una de las celdas, vi a un hombre apoyado contra las rejas que me resultó extrañamente familiar. Nos saludó con educación, preguntó cómo estábamos y habló con total calma. Honestamente, parecía mucho más amable que varias personas que he conocido afuera de prisión. Cuando terminó el recorrido, le pregunté al guía quién era ese hombre. Era Derek Todd Lee. La sensación fue extraña. Saber quién era realmente hacía que toda esa conversación cordial se sintiera muchísimo más inquietante. Ese mismo viaje también tuvo otro momento incómodo. Compartimos un almuerzo privado con Boro Ken, quien en ese entonces dirigía la prisión. Durante la charla habló abiertamente sobre varias de sus ideas y actitudes polémicas, incluyendo comentarios bastante racistas y cuestionables. Todo cambió cuando se dio cuenta de que estábamos grabando la conversación. El ambiente se puso tenso casi al instante, y hablando de personas aterradoras de verdad, pocas figuras históricas fueron tan brutales como Oscar Dorowiner. Incluso dentro de las SS tenía fama de ser extremadamente violento y descontrolado. De hecho, hubo investigaciones internas por posibles crímenes de guerra, pero Heinrich Himmler intervino para protegerlo y hasta le otorgó reconocimientos militares. El problema principal que las SS tenían con él no era precisamente la brutalidad de sus atrocidades, sino la falta de disciplina de su unidad. Aún así, lo enviaron a operaciones antipartisanos en Bielorrusia, donde las fuerzas bajo su mando participaron en masacres que dejaron decenas de miles de víctimas civiles. Otro tema oscuro y poco comentado es cómo la Primera Guerra Mundial transformó por completo la psiquiatría moderna. Para principios del siglo XX, la psiquiatría ya existía como disciplina relativamente establecida. Miles de médicos en distintos países habían documentado incontables casos clínicos y patrones de enfermedades mentales. Tal vez no entendían todo, pero al menos creían tener una idea bastante clara de cómo funcionaban ciertos trastornos. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial empezó a aparecer algo completamente distinto. Veteranos que habían sobrevivido a las trincheras comenzaron a mostrar síntomas psicológicos que muchos médicos jamás habían visto antes: ataques de pánico extremos, temblores incontrolables, paranoia, pesadillas constantes, mutismo, colapsos nerviosos y estados de terror permanente. Muchos de esos hombres no tenían heridas físicas visibles, pero estaban completamente destruidos mentalmente. Las conferencias médicas y estudios que surgieron a raíz de esos casos ayudaron a cambiar para siempre la forma en que la sociedad entendía el trauma psicológico. Décadas después, esas investigaciones influirían directamente en la creación de manuales psiquiátricos modernos y en el desarrollo del concepto de trastorno por estrés postraumático. Reiko Yamada, sobreviviente del bombardeo atómico de Hiroshima, contó una historia sobre su vecina que nunca olvidó. Una amiga mía del barrio estaba esperando a que su madre regresara a casa junto con sus 4 hermanos. Más tarde me contó que, al segundo día después del bombardeo, una masa oscura y en movimiento llegó arrastrándose hasta la casa. Al principio pensaron que era un perro negro, pero rápidamente se dieron cuenta de que era su madre. Se desplomó y murió justo al llegar con sus hijos. Después quemaron sus cuerpos en el patio. Este tipo de relatos no son raros entre los sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima. El impacto no fue solo inmediato, sino también profundamente humano y prolongado, con historias de familias enteras destruidas en cuestión de segundos o días. El año pasado visité Hiroshima. El museo conmemorativo, especialmente Hiroshima Peace Memorial Museum, estaba lleno de testimonios similares, objetos personales quemados, cartas, relojes detenidos a la hora exacta de la explosión y relatos de sobrevivientes que intentan reconstruir lo ocurrido. Algo que suele llamar la atención de muchos visitantes es que la narrativa se centra principalmente en las víctimas y en el impacto humano del bombardeo. La discusión histórica sobre la responsabilidad o el contexto militar de la Segunda Guerra Mundial no suele ocupar un lugar central dentro de la exhibición principal, lo que puede generar distintas interpretaciones según la perspectiva del visitante. En Japón, muchos museos relacionados con la guerra tienden a enfocarse en la experiencia civil y en las consecuencias humanitarias del conflicto, más que en el análisis político o militar de quien inició la guerra o tomó ciertas decisiones estratégicas. Si te interesa una perspectiva más profunda y personal de lo ocurrido, vale mucho la pena leer Hiroshima, de John Hersey. Es un reportaje literario basado en entrevistas reales a 6 sobrevivientes del bombardeo. Hersey viajó a Hiroshima en 1946 y reconstruyó sus historias con un nivel de detalle impresionante.
Es considerado uno de los textos más importantes jamás escritos sobre el bombardeo, precisamente porque no se centra en la estrategia militar, sino en cómo vivieron el evento las personas que lo sufrieron en carne propia. La epidemia de Kuru en Papúa Nueva Guinea durante la década de 1950. Era una enfermedad neurológica con 100% de letalidad, apodada la muerte riéndose, porque las víctimas perdían por completo el control de las extremidades y se echaban en ataques de risa incontrolables antes de morir. Al final, la causa resultó ser el canibalismo ritual. Cuando moría un ser querido, la tribu se comía el cuerpo en señal de respeto y tradicionalmente a las mujeres y los niños se les daba el cerebro. Lo más alocado es que los cerebros estaban llenos de priones, proteínas mal plegadas que literalmente se convierten en tejido cerebral en una esponja. Como los priones no están vivos, no pueden matarlos cocinándolos o hirviéndolos. Las familias, sin saberlo, iban pasándole a sus propios hijos un patógeno mortal que derrite el cerebro en cada funeral, uno tras otro. Mi tía y mi tío ya están jubilados como misioneros, pero una vez que mis primos se fueron a la universidad, se largaron de Ecuador y pasaron 10 años en la selva del PNG. Ella dijo que cuando hacía el recorrido semanal hasta la ciudad, a veces podías ver que la gente más grande empezaba a hacer espasmos violentos durante 1 o 2 segundos. Dijo que le recordaba las películas de zombies cuando los zombies escuchan a un humano y pasan de quedarse ahí parados a girar el cuello de golpe hacia un lado, a la vez que se le contraen la cara y luego vuelven a quedarse ahí parados viendo los cereales del platillo. Con el tiempo, descubrió que esa práctica prácticamente ya no se hace, pero los efectos en una persona duran toda la vida, y estoy seguro de que alguien lo puede explicar mejor, pero atrofiaba el cerebro o algo así de insano. Y creo que pasa por comer demasiado cerebro, ¿no? O tal vez un hígado bien tóxico. Me acuerdo de que mi tía mencionó de que incluso sin esos espasmos involuntarios tipo zombie, los que lo habían hecho a largo plazo se notaban enseguida por su manerismo. Dijo que cuando los veía por la ciudad en su recorrido mensual, en el momento en que ella mentalmente identificaba a uno en su área inmediata, te invadía una sensación de pavor, como cuando ella y mi tío estaban subiendo una montaña y de repente, apareciendo sin motivo, esa sensación que se quedaban en silencio los sonidos y piensas que algo malicioso te está mirando. Se va tan rápido como llega, como dijo que nunca vio uno que no fuera una persona mayor, frágil. Dudo que alguien vaya a ver esto, pero hubo un instituto para niños con discapacidad en Orilla, Ontario, llamado Huronia, por más de 100 años. En teoría era un centro de tratamiento, pero en la práctica era más como un orfanato, donde los padres dejaban a esos niños porque no podían hacerse cargo, no los querían o ambas cosas. Si has escuchado sobre los abusos en las escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá, esto era parecido. Les daban poca educación, vivían en condiciones asquerosas e antihigiénicas, y los usaban para trabajos forzados, y a veces como sujeto de pruebas humanas para investigaciones médicas. Mucha de la gente del personal de ese lugar maltrataba y abusaba de los niños, sus expectativas de vida no eran largas, y muchos murieron y fueron enterrados ahí. Incluso fueron asesinados de forma directa por el personal. Yo me enteré por primera vez porque en la vida real hablé con una sobreviviente de eso, que ahora ya es mayor, pero que vivió ahí cuando era más joven. No lo cerraron hasta 2009 y hubo varias investigaciones y reportes del gobierno. Se sabía que los abusos eran desenfrenados ahí, pero permitieron que se mantuviera abierto y lo ocultaron. Desde que lo cerraron, ha habido muchísima demanda por parte de sobrevivientes. Estoy seguro de que la mayoría de Ontario, donde vivo, no sabe que lugares así alguna vez existieron. El 3 de diciembre de 1984, la planta química de Union Carbide en Bhopal liberó accidentalmente una nube de gas tóxico llamada metilisocianato. Más de 500.000 de personas quedaron expuestas. Hasta hoy, sigue siendo considerado el peor desastre industrial de la historia. Y aún así, fuera de ciertos círculos, parece que casi nadie habla de ello con la misma intensidad que otros desastres como desastre de Chernóbil. Eso no significa que en su momento no fuera una noticia enorme. Lo fue. El mundo entero habló de Bhopal. Pero con el tiempo, la tragedia pareció desvanecerse de la memoria colectiva, a pesar de la magnitud del horror. Trabajo en una empresa química y, una vez al año, tenemos una capacitación de seguridad dedicada completamente al desastre de Bhopal.
Aunque no manejamos sustancias igual de peligrosas ni cantidades remotamente comparables, el caso se usa como ejemplo perfecto de todo lo que puede salir mal cuando una empresa empieza a recortar costos en seguridad. La tragedia ocurrió por una cadena de fallas evitables, mantenimiento preventivo ignorado, sistemas de seguridad apagados para ahorrar dinero, mala comunicación entre empleados y una cultura corporativa donde las ganancias terminaron pesando más que la seguridad humana. Y como suele pasar en muchos accidentes industriales, no fue una sola equivocación. Fueron múltiples capas de negligencia acumulándose hasta provocar una catástrofe. Lo más aterrador es que los riesgos ya eran conocidos. El peligro del químico estaba documentado y había advertencias claras sobre lo que podía pasar. Pero implementar todas las medidas de seguridad costaba dinero. Mucha gente resume Bhopal como el ejemplo definitivo de la seguridad siempre queda para después. Mi papá y su familia vivían peligrosamente cerca de la planta cuando ocurrió la fuga. Sorprendentemente, nadie en mi familia sufrió enfermedades graves ni lesiones relacionadas con el desastre. Pero incluso hoy, cuando paso por esa zona, todavía se pueden ver bombas de agua marcadas con pintura roja y carteles advirtiendo que el agua está contaminada y no es segura para beber. Aún así, muchas personas en situación de pobreza siguen usándola porque no tienen otra opción. Y eso es quizá lo más perturbador de Bhopal, no fue solo una tragedia de una noche. Sus efectos continuaron durante décadas. Soy geocientífico ambiental especializado en geoquímica, así que gran parte de mi trabajo consiste en limpiar desastres ambientales y analizar contaminación tóxica. He visitado lugares tan devastados que terminé llorando después de salir de ellos. Ver playas cubiertas de peces muertos y esqueletos de aves acumulados en montones más altos que una persona te rompe emocionalmente de una manera difícil de describir. También he trabajado como consultor científico en litigios ambientales donde corporaciones llevan décadas peleando para evitar responsabilidades. En algunos casos tuve que analizar datos recolectados cuando yo todavía era un niño pequeño, y los juicios siguen activos más de 30 años después. He trabajado en sitios que aparecieron en noticias nacionales e incluso internacionales, ríos completos teñidos de naranja por residuos químicos, ecosistemas enteros destruidos y contaminación que tarda generaciones en desaparecer. Pero aún viendo todo eso, nada se acerca a Bhopal en términos de toxicidad inmediata y cantidad de víctimas humanas. La mayoría de la contaminación ambiental mata lentamente. Los químicos se filtran poco a poco, las enfermedades aparecen años después y las víctimas muchas veces ni siquiera saben que las enfermó. Sustancias como los FAS probablemente han causado decenas de miles de muertes, pero distribuidas a lo largo de décadas. Bhopal fue distinto. Fue una muerte masiva casi instantánea. Más parecida a un ataque químico de guerra que a un accidente ambiental común. Y, según muchos expertos, Union Carbide jamás enfrentó consecuencias remotamente proporcionales al daño causado. Las compensaciones fueron consideradas insuficientes, los monitoreos de salud pública quedaron incompletos y las tareas de limpieza avanzaron con una lentitud desesperante. Probablemente nunca se implementó ni una fracción del monitoreo de suelo y agua que normalmente sería obligatorio tras un desastre químico de semejante magnitud. Por eso muchos especialistas insisten en algo que suele olvidarse: las agencias ambientales y los sistemas de regulación existen por una razón. Detrás de esos burócratas que tanta gente critica, hay científicos, ingenieros y técnicos cuyo trabajo literalmente consiste en evitar que ocurra otra tragedia como Bhopal. Una de las víctimas de Jeffrey Dahmer logró escapar brevemente y trató de pedir ayuda a la policía. Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los fallos policiales más impactantes y polémicos de la historia criminal moderna. El joven era Conor Sanfon, un menor de edad que había logrado salir del apartamento de Dahmer en estado de extrema vulnerabilidad, desnudo y desorientado, corriendo por la calle hasta encontrar a dos oficiales de policía. El problema fue que Conor no hablaba inglés con fluidez en ese momento e intentó comunicarse en lao. Los oficiales no pudieron entenderlo. En ese mismo instante, Jeffrey Dahmer salió del edificio y se acercó a la escena. Dahmer les dijo a los policías que se trataba de una discusión doméstica entre pareja. Debido a una combinación de malentendidos, prejuicios y falta de investigación en el momento, los oficiales aceptaron su versión sin profundizar más. Mientras tanto, dos mujeres que habían presenciado la situación intentaron advertir a la policía. Señalaron que el joven estaba claramente herido y sangrando, y que la situación no parecía en absoluto una simple pelea. Sin embargo, sus preocupaciones no fueron tomadas en serio.
A pesar de las señales evidentes de peligro, los oficiales terminaron escoltando a Conerak de regreso al apartamento de Dahmer, donde ya se encontraban pruebas de crímenes previos. Esa decisión tuvo consecuencias irreversibles. Este caso suele ser citado como uno de los ejemplos más graves de negligencia policial en un caso de crimen en serie, y ha sido ampliamente discutido en investigaciones posteriores sobre procedimientos, sesgos y fallas institucionales. Años después, uno de los oficiales involucrados, John Balcerzak, fue suspendido inicialmente, pero más tarde logró regresar al departamento de policía tras disputas legales y apoyo sindical, lo que generó aún más controversia pública. Más allá del caso criminal en sí, este episodio se recuerda especialmente por lo que representa, una cadena de errores humanos, prejuicios y falta de acción que permitió que una oportunidad de salvar una vida se perdiera de forma irreversible. Cuando Augusto, entonces era Octaviano, llegó al poder en República Romana, publicó una lista de nombres, la mayoría de sus enemigos y los asesinos de César, que tenían que ser capturados muertos o vivos. Incluso había recompensa para algunos de sus enemigos políticos. Se armó el caos y Roma se veía como una versión antigua de la película de Purge. Uno de los nombres de la lista intentó huir y, mientras los perseguían las autoridades, en un acto de desesperación se metió él mismo dentro de una enorme pila de heces humanas en un complejo de desechos. Los soldados, sin embargo, lo vieron saltar, pero por razones obvias se resistieron a seguirlo hasta ese pozo de mier y por eso esperaron a que trajeran lanzas largas y al final lo apuñalaron hasta matarlo dentro de la pila de porquería humana. El régimen de Marcos en Filipinas, en 1965 hasta 1986. Los abusos a los derechos humanos durante esa época eran tan constantes que se usaba el término rescate para referirse a los cuerpos de los disidentes que se tiraban en lugares públicos. Los métodos de tortura que utilizaba el ejército eran peor que pesadilla, y yo me acuerdo que en la escuela vimos un documental donde un sobreviviente contaba que sus captores les ponían cables eléctricos en la zona genital y les daban descargas. Y elegimos al hijo del dictador hace unos años. Ahora él es nuestro presidente, mientras que su hermana también está bastante encaramada en el gobierno. Es un total caos. A los finales de los años 90 yo conocí a una mujer que creía haber crecido en Filipinas. Básicamente estaba obsesionada con su infancia y con todo el trauma que había pasado ahí. Tenía como 40 años. Qué horrible era crecer en un estado policial. Sus vecinos, familias enteras, siendo arrastrados y gritando en medio de la noche por la policía secreta. Son cosas realmente horribles. El trastorno de estrés postraumático de la infancia es algo real. Las dictaduras simplemente destruyen a tanta gente. La mayoría de la gente sabe que Brasil tuvo algunos vínculos con los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue uno de los centros más grandes de actividad nazi fuera de Europa. Pero esta historia es especialmente perturbadora. A principios de los años de 1930, la familia Rocha Miranda, industriales ricos de Río de Janeiro con fuertes lazos políticos y agrícolas, estuvo metido de lleno en la ACAO integralista brasileira, AIB. El movimiento fascista de cuño brasilero era el afín del nazismo y el fascismo. Algunos miembros de la familia incluso admiraban abiertamente a Hitler. Tenían granjas en el interior del estado de Sao Paulo, incluyendo Fazenda Santas Albertina, dirigida por Osvaldo Rocha Miranda, y la vecina Cruzeiro do Sul. En esas propiedades se hacían grandes mítines integralistas, con miles de simpatizantes. Pero el verdadero horror era lo que les pasaba a los niños a quienes mandaban a trabajar ahí contra su voluntad. Empezando más o menos entre 1932 y 1934, Osvaldo Rocha Miranda y su familia, de forma legal, se convirtieron en tutores de alrededor de 50 niños, la mayoría negros o mestizos, huérfanos de 9 y 12 años, que habían sido sacados de un orfanato en Río de Janeiro, Educandario Romao de Matos Duarte. Los chicos eran llevados en oleadas para trabajar en las granjas. No lo adoptaron de ninguna manera con cariño. A los niños le ponían números en vez de nombres. Uno de los sobrevivientes llegó a ser conocido como Boy 23 o Menino 23 en portugués. Su nombre era Aloisio Silva. Los obligaron a hacer trabajos agrícolas brutales. Los mantenían aislados con casi nada de educación. Y según se cuenta, los hacían cantar canciones de marcha nazis o hacer saludos fascistas.
Los sobrevivientes y los historiadores describen las condiciones como trabajo prácticamente esclavo, mezclado con ideas eugenésicas. Sacar a niños pobres, no blancos, indeseables de la ciudad del Río y ponerlos bajo control de una élite para trabajo productivo. Las granjas todavía tienen rastro físico de esa ideología. Se encontraron ladrillos marcados con esvastiscas por la parte de abajo, ocultos a la vista, pero claramente hechos a propósito, y hay reportes de que marcaban el ganado con el mismo símbolo. La historia solo salió a la luz gracias al historiador Sidney Aguilar Filo. Más adelante, sobrevivientes compartieron sus testimonios en el documental brasileño Menino 23, Boy 23, nominado al Oscar. Algunos describieron trauma de por vida, miedo y que los trataban como si fueran propiedad. Aunque algunos descendientes de Rocha Miranda han salido a rebatirlo, diciendo que la familia se había alejado del extremismo antes de la Segunda Guerra Mundial y que los niños no eran esclavos. Los documentos de la tutela, la evidencia física en las propiedades y los relatos de los sobrevivientes pintan un panorama bien oscuro. Una explosión autoritaria por parte de una familia élite que coqueteó con ideas nazis en una sociedad profundamente racista. Es una combinación escalofriante de la hipocresía de la élite brasileña, el fascismo importado, el racismo de casa y la completa ponibilidad de los niños negros pobres, un capítulo oscuro que la mayoría de la gente fuera de Brasil nunca había escuchado.